Hola chicos, este es el primer video del tema 8 de Introducción al Desarrollo Vegetal. Es un tema muy pequeño, en realidad, digamos, bastante cortito. No sé si ven aquí que tiene 20 diapositivas nada más. Vamos a empezar a ver cierta clase de conceptos, pero también, bueno, estos conceptos los van a repasar cuando vean ya, digamos, como morfología y desarrollo animal. Pero, bueno, sí hay cosas que tenemos que ir viendo, y especialmente la última parte, que va a ser la de desarrollo floral. Siempre hacen preguntas de eso, entonces sí es como un tema que aunque cortito, igual hay que verlo. Ok. Entonces, aquí vamos a empezar a ver entonces ya la terminología de desarrollo, porque entonces cuando uno habla de desarrollo es como el, este, sí, como el organismo pasa, digamos, de ser un embrión a desarrollarse en un cuerpo, digamos, completo. Y para ese proceso tienen que pasar varias cosas. La primera es el crecimiento, este, tanto en, digamos, algunas veces en tamaño de células, también como en cantidad de células. Entonces aquí viene división y expansión celular. También tiene que haber una cierta diferenciación, es decir, por ejemplo, en el caso de las plantas van a ser células que sean de la epidermis, células del xilema, del floema, células que van a ser parénquima, o sea, los diferentes tipos de tejidos, este, tienen que pasar por una etapa desde que salen del meristemo hasta que logran ser este tejido maduro. Tal vez las células del parénquima no tanto, pero células como, por ejemplo, el xilema, sí tienen que pasar por un proceso de diferenciación que es largo, que es marcado y que va a cambiar lo que es la célula. También va a haber migración celular. En el caso de las plantas me parece que, bueno, no hay mucho. En el caso de los animales sí hay, especialmente para formar lo que es el tubo neural. Las células van a migrar. Y lo que es el sistema digestivo, también las células van a entrar dentro de la blástula, que es esto que están aquí. Entonces va a estar el embrión se divide en un montón de células, hace como una esfera hueca y luego se imagina y eso forma el sistema digestivo. En plantas no pasa eso. Entonces nada más las células se van a ir multiplicando y se van a ir multiplicando hacia donde tienen que crecer. Y también va a haber lo que se denomina la muerte celular programada. Es decir, hay unas células que en el conjunto se ocupan, pero luego se va a ocupar que mueran. Por ejemplo, en caso, pongo yo, de animales, por ejemplo, las manos, los dedos de las manos, originalmente estaban conectados por un tejido. Y luego el tejido y tiene que desaparecer para que cada uno de los dedos tenga movilidad independiente. Entonces va a haber una apoptosis, que es esta muerte celular programada. Digamos, una parte esencial del cierto desarrollo de ciertos tejidos y ciertos órganos. En apoptosis, animal, la organela que va a controlar un poco esto, cómo se va la muerte celular programada, es la mitocondria, porque tiene ciertas sustancias que pueden provocar la muerte de la célula, especialmente especies reactivas de oxígeno. Entonces, para que lo sepan. Y en plantas van a haber otros tipos de muerte celular programada. Por ejemplo, está la senescencia, que es que una hoja que está muy vieja se muere. Ya porque, digamos, ya está vieja, tal vez los fotosistemas no funcionan bien, tal vez ya como está vieja está en la sombra, porque ya el resto de la planta creció. Va a haber silogénesis, que es la moderación del xilema, que no, tiene una diferenciación muy grande. Y parte de su diferenciación implica que la célula dentro del xilema muere. Y bueno, también otro proceso que es la protección contra ataque de patógenos, que bueno, lo vimos en la clase pasada, lo vamos a volver a ver en el tema siguiente, que es una parte de la célula se va a infectar con la enfermedad, el resto de la planta se va a dar cuenta que hay una enfermedad presente, se va a volver resistente, pero la parte que ya se infectó, se va a morir y eso es como parte del desarrollo normal de las células. Ok. Aquí, bueno, está hablando entonces de este primer punto, que es el crecimiento. Entonces puede haber tanto más cantidad de células. Entonces aquí tiene que haber un control del ciclo celular. Del ciclo celular, no sé si lo habrán visto, pero hay dos proteínas principales que regulan el ciclo. Están las ciclinas, que por ejemplo no se van a estar solo en la fase S o solo en la fase G0 o solo no, en la fase 0 no, en la fase G1 o solo en la fase G2 o entre la fase G2 y la fase M. Se llaman ciclinas porque eso, vamos haciendo como ciclos donde hay una proteína, donde está otra, hay varios tipos así como
varios, o sea, por lo menos como 4 principales. Y luego hay unas proteínas quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, dependientes de ciclinas, es decir, hay ciertas quinasas que se activan cuando una ciclina está presente, se forman como pares. Y estas quinasas, también, eso lo vimos, creo que en la clase de nutrición mineral, no estoy segura. Eh, bueno, hablé un poco de las quinasas, que son enzimas que, no, en la clase de fotosíntesis probablemente, son enzimas que agregan un fosfato a otra enzima y la activan. Entonces es parte del ciclo celular porque en algún punto el ciclo celular, por ejemplo, se tiene que replicar el ADN, entonces tiene que activar las enzimas que replican el ADN. Entonces, por ejemplo, esto. Y a estas dos sustancias les van a afectar, por ejemplo, factores exógenos, como las hormonas en caso de las ciclinas, o factores endógenos como el tamaño. Y en el caso de la expansión celular, en las células vegetales creo que tal vez es un poco más fácil, porque como está la pared, lo que hacen es debilitar la pared por medio de unas enzimas que se llaman expansinas que quitan los vínculos entre las fibras de celulosa y la célula entonces como que se suelta, como que la pared queda como más flojita, entonces la célula, ok, queda como más flojita la pared, pero la célula quiere estar en turgencia, entonces la turgencia obliga a la célula como a llenarse, como a estirarse y eso hace que aumente el tamaño de la célula. En caso de células animales creo que eso no es tan común porque, no sé, no hay una turgencia, creo que nada más lo que hace la célula es dividirse y crear más proteínas y crear más membrana, por ejemplo. Ok, esto es entonces un repaso del ciclo celular. Aquí viene, bueno, la fase M, la interfase, bueno, la interfase y la fase M en orden cronológico. La fase M es cuando ya se da la división del núcleo, la interfase es cuando se prepara todo para la división, o sea, se duplican todas las proteínas, se duplica la cantidad de membranas, se duplican organelas, se duplica el ADN en parte. Tiene tres divisiones, la fase G1, la fase S y la fase G2. Este G viene de gap, o sea que es un intervalo nada más donde se están replicando cosas en general. Aquí está hablando entonces de las proteínas quinasas dependientes de ciclinas, que fosforilan proteínas, es decir, le agregan un fosfato para activarlas. Eh, Esto quiere decir sus niveles están durante el ciclo son casi constantes, es que ellos no dependen en qué etapa del ciclo están, sino que las quinasas están siempre presentes, nada más que una está activa o tal vez otra está activa en diferentes momentos debido a que ciclina está presente en ese momento, porque no forman pares. Entonces hay un montón de quinasas y de repente no se desactiva esa ciclina y se activa la quinasa. Luego ya esta ciclina desaparece, entonces la quinasa que está aquí se desactiva y luego se activa otra ciclina con otro par. Eso. Bueno, aquí dan entonces también un poco más de las ciclinas, que sufren un ciclo de síntesis y degradación en cada ciclo. Es decir, no sé, cuando están en la fase G2 o en la fase S, en la fase G1. Y sí, especialmente ahí en la fase G1, pero también diría que en la fase S, exactamente. O sea, las ciclinas de la fase G1 es para poder activar las quinasas que activan las proteínas de la fase S, para poder replicar la ADN, porque se activan muchas proteínas. Y ya en el caso de las ciclinas mitóticas, que es para poder entrar en mitosis y poder dividirse. Y también verificar que todo esté correctamente replicado. Ok. En la diferenciación, entonces, vamos a tener una diferenciación de lo que es la función de la célula, la morfología de las células, qué organelas tiene, si tiene alguna organela más desarrollada que otra, sí, bueno, su metabolismo en general. Esto se debe a una expresión diferencial de genes y, bueno, casi que por definición, las células diferenciadas no se dividen, excepción tal vez son las de células del parénquima porque así se consideran diferenciadas, pero en realidad no están tan diferenciadas, entonces pueden llegar a ser merismáticas. Pero ya células así muy, muy diferenciadas como tipo el xilema o el floema o la epidermis no se van a dividir. Y, y una combinación de diferentes tipos de células va a formar un órgano. O sea, parecido en células, bueno, en animales, un órgano, o sea, por ejemplo, el cerebro no está formado por un solo tipo de células, sino que está formado por varios tipos. Uno diría que son solo los neuronas, pero no, hay varios tipos, lo van a ver allá en fisiología animal. Pero sí, por ejemplo, se me ocurre el corazón, que tiene células musculares, pero también células epiteliales para mantener la sangre. En el caso de las plantas va a ser igual. Tienen que haber, bueno, en animales, en plantas creo que es más fácil ver las capas, digamos, de que está la cutícula o la epidermis, el parénquima, luego la parte vascular, se llama flema, y luego otra vez se va como devolviendo. Ok.
Ok, aquí están hablando de entonces que hay células que pueden, o sea, células diferenciadas que pueden revertir su estado diferenciado para volverse meristemáticas y crear una planta completa. En este caso se ve una zanahoria y entonces se agarran células de la raíz y esas células se dejan en un medio de cultivo, las células se dividen y crean una planta completa. Probablemente esas células son, bueno, explantos del cambio, quiere decir, este, bueno, estás hablando de crecimiento secundario. El cambio ya es un meristema, en realidad. Si están hablando del cambio, si es que no es del córtex, porque también se pueden estudiar células del córtex y hay ciertas células del córtex que tienen actividad para hacer esto, pero bueno, células del cambio es un meristema, puede crear nuevos tipos de células y en este caso de crear una planta completa. Por eso es que la gente, digamos, puede sembrar ciertas plantas por estacas, por ejemplo, la yuca se siembra por estacas, la papa se siembra por estacas, bueno, por tubérculo, pero técnicamente es una estaca porque es un tallo. Eh, sí, bueno, aquí también, eh, aquí está dando la conclusión. Entonces se concluye que por lo menos hay algunas células, especialmente parénquima, que son totipotentes, es decir, son capaces de revertir su diferenciación y volverse meristema para poder generar nuevas células, siempre y cuando, bueno, y que la diferenciación no se asocia con cambio irreversible en el ADN. O sea, hay un cambio en la expresión de los genes. O sea, la célula está cambiando cómo usa su ADN, pero su ADN no va a cambiar. No es como que va a decir, bueno, esta parte ya no la ocupa, la voy a eliminar, sino que todas las células tienen la información para hacer cualquier tipo de célula. Pero llega un punto en que se diferencian y expresan solo una parte. Y ya después de que expresan solo esa parte, no se pueden, digamos que, devolver. Excepto para. Ok. Ok, aquí está hablando también de otros conceptos, como el concepto de competencia. No sé si ese sería el término que yo usaría, pero sí es cierto que los células tienen la capacidad para reconocer señales hormonales o medioambientales para saber qué tipo de célula convertirse. Creo que esto especialmente se ve más en células animales porque hay más diferentes tipos de células que en plantas, que hay como 5. Sí, más o menos. En animales sí hay más, entonces sí tienen que poder reconocer señales de hormonales y medioambientales, digamos, de, no sé, la cabeza tiene que estar por un lado y por tanto la cola tiene que estar por el otro y los ojos tienen que estar en una dirección, ese tipo de cosas. En, en células vegetales no va a haber tanto, pero por ejemplo, sí van a haber ciertas señales hormonales, por ejemplo, que pueden decir a una célula, bueno, usted se va a diferenciar en raíz o no, usted se va a diferenciar en tallo. Y bueno, está la determinación, que es la activación de una ruta particular de diferenciación, porque entonces aquí se ven un toque más como las rutas. Entonces, una célula que va a ser de epidermis, que por ejemplo está en la superficie de la planta, por tanto no siente una célula más allá, o sea, nada más está como ella sola, puede entonces agarrar y volverse una célula protodérmica, luego una epidérmica, luego una célula guarda o un tricoma. Digamos, va a tener como estas rutas. Y digamos, también se consideran rutas porque no es como que uno sola, por ejemplo, decirle a mamá, bueno, voy a diferenciar mi punto y una vez se convierte en una sola dilema, sino que tienen que haber procesos. Tiene que primero tener una pared secundaria de lignina, tiene que desarrollar las conexiones con las células vecinas, tiene que, ¿qué más se me ocurre? Sí, ir perdiendo organelas de forma controlada, de manera que cuando la célula muera ya todo el proceso esté, digamos, listo. Sí, sí, creo que en realidad sería. Bueno, aquí hablan de células desdiferenciadas que, bueno, las células diferenciadas no se pueden replicar, las células desdiferenciadas sí, entonces aquí dicen como una célula desdiferenciada porque agarraron como una célula de parénquima normalita y la pusieron en un medio de cultivo, entonces ella empezó a hacer división celular y por tanto se considera desdiferenciada. Ok. Y bueno, lo último por este video es que entonces la diferenciación celular es controlada por, eso sí, muy importante, la posición de la célula, la comunicación y también cierta división celular asimétrica. Esto, por ejemplo, se da en el caso que viene aquí abajo. Para crear los estomas se da una división celular asimétrica. Entonces, vean, aquí se va a dividir como una célula chiquitita y esa célula chiquitita, entonces después se va a dividir en células guarda. No se dividió homogéneamente, no quedaron las dos células del mismo tamaño, sino que quedó una más delgada. Porque igual, usualmente los estomas son células más pequeñas que el resto de la epidermis. También dependen de la comunicación,
de las hormonas, de la posición, por ejemplo, que decía lo de la epidermis, que está ya no en contacto con otras células por encima de ella, sino que ya está como sola, está como lo más afuera, y eso le va a indicar en qué diferenciarse.